Bueno, Marisa Escobar siempre aborda el tema de la educación, pero desde distintos ángulos. Eso es lo interesante tuyo. Bueno, son los años que tenés, ¿no? Más de 20 años con la docencia, con las escuelas, con los chicos. Pero ahora el tema es la educación, pero referido a la cuestión de la neurociencia. ¿Cómo es la historia? A ver, contame. Sí, la verdad que es un nuevo paradigma que sorprende a todo lo que es a todos los educadores, a todos los directivos y creo que también a todos los políticos y gente que está relacionada con la educación. Estuve hablando con el doctor, o estamos hablando precisamente del doctor Hugo Valderrama, que es el director del Puerto de Neurociencias, también director del Instituto de Gerontología de doctor Valderrama, que bueno, con la neurociencia no es aplicable no solamente a los niños, ni a los jóvenes, ni a los ancianos, sino que a todos, ¿no? Pero él habla específico, ahora está medio abocado al tema de educación, me parece. Más que nada al tema de la educación. Si hablamos de neurociencia, hablamos de un conjunto de disciplinas que trabajan el pensamiento del ser humano, ¿no? Cómo desarrollar un pensamiento crítico, cómo desarrollar, no dejar que el cerebro se deteriore. Es como un gimnasio de la mente. El gimnasio de la mente. Fuiste al dique 2 del puerto de Santa Fe. Fascinante. Un lugar que no parece, que no podemos creer que en Santa Fe haya un puerto de neurociencias del nivel que hay, ¿no? Todas las cosas que hay, la verdad que es muy poco el tiempo que uno tiene para poder desarrollar este tema, porque la neurociencia es aplicable desde que el bebé está en la panza, porque muchas veces nos estimulamos, desde cuando nacemos estimulamos al chico para trabajar su cuerpo, la alimentación, el ejercicio físico, pero no la mente. Y eso pasa también con las personas más grandes, ¿no? Porque hay un gran desconocimiento, por eso estas notas son buenas, son importantes. ¿Y la vemos? La vemos porque atentos los docentes y los directivos, porque es algo totalmente revolucionario y que todos debemos saber para poder modificar y cambiar y mejorar el sistema educativo. El doctor Hugo Valderrama, hijo, aquí está. Bueno, doctor, para que la gente comprenda, vamos a ir específicamente a la pregunta de qué es la neurociencia. Bien, la neurociencia es una ciencia que estudia el cerebro, que estudia sus funciones mentales y el comportamiento. Es un cambio de paradigma que se ha dado en las últimas décadas. A partir de la tecnología nos permite evaluar y ver las imágenes de cómo se conecta, de cómo funciona ese cerebro en forma objetiva. Ahora hay investigaciones donde la persona se introduce en un resonador específico para investigación de alta definición, en donde podemos ver las conexiones neuronales en vivo mientras están funcionando. Entonces muchas cosas que estaban teorizadas, que se creían como conceptos, ahora ya son una cuestión práctica y se ha introducido en todos los ámbitos y abarca desde el diagnóstico médico para una patología hasta el marketing, la política, la educación. Habrán escuchado neuromarketing, neuropolítica, neuroeducación. Entonces ya justamente el grupo de neurociencias, en realidad, si vamos al término específico, surgió a partir de la psico-inmuno-neuroendocrinología. Yo tengo una maestría en neurociencias hecha en Barcelona que justamente abarca esas áreas. ¿Por qué? Porque el cerebro maneja todo. La verdad que es revolucionario todo esto, ¿no? Es muy innovador y es aplicable desde que el niño nace o tiene una edad específica. Inclusive se puede hablar de antes de nacer, ¿eh? Claro, uno puede evaluar desde los genes del niño hasta lo que ocurre durante el embarazo y proyectar el resto de su vida de qué necesidades va a tener ese chico. Yo me dedico más a la neurogeriatría, que es mi subespecialidad. Yo atiendo a personas mayores de 50 años, pero existe, por ejemplo, neuropediatría, que es una especialidad aparte donde se analizan estas cuestiones. Esto, hablando un poquito de lo que es la geriatría, hay algo nuevo respecto al Alzheimer. Lo que, a partir, de la incidencia que está teniendo esta patología a nivel mundial, de la cantidad de personas que están sufriendo esta enfermedad, se empezaron a tomar medidas no solamente de tratamiento, sino medidas preventivas. Es una enfermedad multifactorial, hay muchos factores que inciden sobre la enfermedad para aumentar ese riesgo que lamentablemente tenemos todos de padecerla, y se empezó a valorar que depende mucho el entrenamiento previo que hemos tenido en nuestro cerebro, la estimulación, la nutrición, nuestro estado de conducta que hemos tenido en nuestra vida. Por eso son muchos factores que influyen, por ejemplo el estrés.
Hay una investigación muy compleja que se ha hecho hace unos 3-4 años en la Unión Europea, que determinó que lamentablemente en los países en vías de desarrollo subdesarrollados hay muchos más pacientes con demencias que en los que están desarrollados. Entonces, sin uno ser un neurocientífico, se da cuenta de decir, hay algo en el ambiente que está influyendo en el riesgo de esta enfermedad. A partir de eso, se empezó a implementar programas de entrenamiento de las funciones mentales, de estimulación, de nutrición y ejercicio físico, se llaman programas multimodales, en los cuales uno va haciendo una prevención que aumenta las conexiones neuronales para prepararse para una posible enfermedad futura y que quizás esa enfermedad o empiece muy tarde o directamente no muestre síntomas. En la neurociencia hablamos del gimnasio para la mente, ¿sí? Digamos que vamos formando personas para desarrollar un pensamiento crítico, si hablamos de la primera edad. En las personas con esta problemática que se presenta con el Alzheimer, bueno, uno empieza a trabajar a partir del diagnóstico, pero podemos decir y afirmar que cuando vos decías ya desde la panza podemos trabajar ya en ir formando niños con pensamiento crítico que puedan ir o cambiar un poquito también esta educación que ahora está bastante cuestionada. Sí, en realidad, como decíamos al principio, la neurociencia está abarcando diferentes áreas. En Europa estos programas multimodales para adultos y adultos mayores preventivo, que busca aumentar lo que se llama reserva cognitiva, la cantidad de conexiones neuronales que uno tiene, también se está apuntando a la educación temprana, porque en realidad la tecnología va cambiando, la forma en que se presenta la información va cambiando, por lo tanto va cambiando la educación y eso lleva a que la metodología que quizás se implementaba hace 50, 60 años en educación necesite una transformación que lamentablemente, por ejemplo en Argentina, estamos quizás muy quedados respecto a otros países donde imagínense que en la mayoría, que acá también en lo que es investigación sí estamos avanzados en neuroeducación, pero en la mayoría de los países hay universidades donde tienen laboratorios de neuroeducación y donde se dedican exclusivamente a ver cómo el docente transmite y usa como herramienta estos conocimientos médicos en neurociencias para aplicarlos a un cerebro de un chico. Bueno, la verdad que muy interesante, Marisa, te felicito. Y quiero aprovechar para mostrarte, para que veas esto que vas a ver ahora, que sucede en Japón, con las escuelas y con los niños. Míralo. 自分たちで自分の部屋を掃除した方がいいと思います。教室がピカピカになると嬉しいし、自分自身の手でできるようにするためなので、しばらくはこのまま続いていくのではないかと思います。たくさんの人といろんな場で食事をしたり、物を片付けたりっていうことが大人になるとありますよね。それを子どもの時から少しずつ身につける。褒めてもらってありがとうとか言ってくれて嬉しい。ありがとうございました。Bueno, ¿qué te pareció?
Muy enriquecedor, ¿no? Tiene un poquito que ver con lo que decía el doctor Hugo Valderrama, de mostrar otras cosas y desarrollar no una sola aptitud en una persona, sino varias, ¿no? Estamos acostumbrados a que elegimos una profesión y creemos que vamos a morir en esa profesión. Y acá en el chico no le estás enseñando solamente una materia, sino le estás desarrollando varios hábitos y motivación. Él habla mucho de la motivación, ¿no? Cómo motivar a las personas para educarnos. Y que tenemos todo en la tecnología de hoy en día. Vos llegás a hacer eso en las escuelas de acá y seguro que los padres te agarran a vos y te retan. Pero no se dan cuenta de lo que le están enseñando, cuál es el objetivo. Claro. Entonces, la verdad que muy enriquecedor. Y bueno, son tips que uno les muestra que no significan que esté bien, o que esté adecuado a nuestra realidad. Nos falta mucho todavía para modificar cosas. Pero se puede copiar lo bueno. Pero vamos a ir abriendo un poco la cabeza y después preguntarnos, ¿no? ¿Qué está pasando? Que los chicos no se motivan, que no terminan el primario, no terminan el secundario. Yo creo que hay que hacer una modificación y bueno, estas son cuestiones que nos abren un poquito la cabeza. A ver qué dice la Pato.